Vamos a analizar las primeras formas de comunicación del ser humano. Según los estudiosos, la primera forma de comunicación surgió antes incluso de que el hombre habitara la faz de la Tierra, es decir, 2 millones de años aproximadamente. Las primeras muestras de comunicación las dieron los prehomínidos. Ellos desarrollaron una serie de signos y señales para comunicarse entre ellos. Al principio, este tipo de comunicación era bastante instintiva, muy parecida a la de los animales. Cuando digo comunicación instintiva me refiero a que utilizaban una serie de expresiones faciales, movimientos corporales e incluso ruidos para poderse comunicar entre ellos. Conforme desarrollaron su capacidad cerebral y a medida que iba pasando el tiempo, aprendieron otros tipos de comunicación, ¿verdad? Debieron pasar muchos años para que ellos adaptasen esos sonidos y esos gestos a la comunicación de la que se tiene vestigios actualmente. En el caso particular de los homínidos, la primera manifestación de comunicación fue de forma táctil. Cuando yo digo de forma táctil es que utilizaron la mano para poder dar a conocer o comunicarse entre ellos. ¿Qué es lo que querían comunicar? Comunicaban su ira, su enojo, su amor, su fidelidad e incluso piedad. En el caso particular de este grupo, el aparato emisor era la mano y el aparato receptor era la piel, es decir, que para poder comunicarse entre ellos lo hacían a través del tacto. No así con el caso de los prehomínidos que lo hacían con expresiones faciales y ruidos, ellos lo hacían más bien a través de lo que era el contacto ya físico. La escritura es un sistema de representación de un idioma. Es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar con gran precisión, hablada por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Es un modo gráfico específicamente humano de conservar y de transmitir información. El lenguaje fue desarrollándose con la evolución del ser humano. Poco a poco emergió la sistematización de los sonidos a través de trazos, líneas, dibujos rupestres, signos, símbolos que dieron origen a la escritura primitiva. La primera fase se denomina mnemónica, en la cual diferentes objetos representan datos, mensajes, y estos sirven para recordar los conceptos a través de la memoria. Dentro de esta fase se encuentran los quipus, que consistía en una cuerda central de la que dependía un sinnúmero de cuerdas secundarias de distinto tamaño y color, con uno o varios nudos, los cuales posibilitaban variar el mensaje. La segunda fase es la pictórica, donde se realizaban pinturas grabadas en paredes de cuevas, rocas, armas, cucharas. Estas pinturas representaban objetos, figuras humanas y animales. Los artes rupestres de Altamira, España, y Lascaux, Francia, son ejemplares de esta fase. La tercera etapa es la ideográfica, en la que se utilizaban figuras, caracteres y símbolos conceptuales. Este sistema requería un código de interpretación. Los jeroglíficos egipcios forman parte de esta etapa. La cuarta fase es la fonética, que se basa en los sonidos. Los sumerios alrededor del año 1700 a.C. asignaban a cada símbolo un sonido, primero para representar una palabra, luego una sílaba y finalmente una letra. Posteriormente surge el alfabeto fenicio hace 2500 años. Una vez estructurado el alfabeto, se perfeccionó la escritura y se originó la etapa actual. El papel y la tinta
fueron importantes en el pasado, porque nos ayudó a comunicarnos tanto por mar como por tierra y mejoró al comercio entre pueblos. Así se dio también la escritura, la mejoría de ella. Antes del papel existieron muchos otros elementos, entre esos el tallado de piedra, el tallado acrílico que lo utilizaron los babilónicos. El pergamino se inició en el siglo II antes de Cristo. Su fácil uso fue fácil en reemplazar al papiro. ¿Por qué? Por su ventaja al tamaño, que era más pequeño, era del porte de una hoja de cuaderno. Se lo fabricaba de piel de ovejas y de otros animales, siendo el más utilizado en su tiempo. Dando continuidad al tema del papel y la tinta, les voy a hablar sobre el papiro, una planta que crece en los ríos de África y abunda en el río Nilo. De la médula de esta caña se cortaban tiras largas y delgadas del mayor ancho posible y se disponían junto a otra para así formar una plancha. Este sistema fue desarrollado por los egipcios unos 25 siglos antes de Cristo. El papel, el aparecimiento y la fabricación. El material más idóneo de nuestra escritura fue creado en el segundo siglo de nuestra era, en el año 105, según la gráfica salesiana, y se debe gracias a este señor oriental Tai Lung, quien desarrolló una mezcla de corteza de plantas especiales con desperdicios de trapos, la maceró en un tamiz, la sumergió en agua y luego la secó, surgiendo de esta forma la primera hoja de papel fabricada a mano. En América, aquí tenemos una muestra de cómo se formaba el papiro, ¿no? ¿Ya? En América, como les decía, la cultura maya e inca habían desarrollado un invento similar al papiro de los egipcios, que fueron quemados por los españoles en su misión de conquista. Cerca de un milenio tardó el papel en ser utilizado en el mundo occidental como soporte de la escritura. Es importante recordar que el primer papel fabricado en Occidente se obtuvo en Játiva, Valencia, en el siglo XII, y el primer establecimiento europeo para la fabricación de papel se levantó en Alemania durante el siglo XV, y lo inventó el señor Johann Gutenberg en el año de 1440. Él fue quien hizo la primer imprenta, como podemos ver, y gracias a ello tenemos ahora el papel y la tinta.